Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Pasó la 59ª edición del Trofeo de los Trofeos y por desgracia nos deja poco sabor. Pasó con más pena que gloria nuestro querido Trofeo de los Trofeos. Todos deseamos un cartel diferente, incluso un poquito más de organización. Y al final, de las únicas cosas positivas que nos dejó el trofeo fue la imagen del Cádiz, en ese partido, en esos 45 minutos ante el Sevilla, donde lo cierto es que si el Cádiz es capaz de mantener ese nivel durante toda la competición liguera, seguro que nos va a dar muchas alegrías. Eso sí, lo que no puede aparecer es la imagen del conjunto amarillo ante el Mogreba Atlético Tetuán. Bajó desde luego enteros, quizás también debido a que ya en ese momento el Sevilla era campeón del triangular tras haber ganado en el primer partido a los marroquíes y haber empatado con el Cádiz, pero consiguiendo la victoria en la tanda de penaltis por 2-4. Hoy nuestro Carranza 10 va a estar dedicado, eso sí, al análisis del Trofeo de los Trofeos, acompañados como siempre, como cada lunes, de buenos invitados. Está con nosotros el historiador del Cádiz Club de Fútbol, Juan Lebrero. Juan, muy buenas noches. Imagino que un poco hasta dolido, ¿no? Los que sois historiadores y tanto habéis seguido la historia del trofeo, da la sensación de que se ha devaluado y de qué manera, ¿no? Sí, pues verdaderamente estamos bastante decepcionados, ¿no? Sobre todo por el sistema de competición que se ha elegido en esta edición del Trofeo Carranza, más que por el formato, porque el formato, pues al fin y al cabo, se podía haber cambiado a triangular, a partido único, etcétera, pero sobre todo por el sistema, que me parece una barbaridad esto de los partidos a 45 minutos que no tenían ni tienen ningún sentido. Bueno, dejando un poco a un lado lo que ha sido el trofeo en sí, algo a lo que agarrarnos, desde luego, es la imagen del Cádiz en el partido ante el Sevilla, ¿no? Algo ha cambiado respecto al año pasado, está claro, ¿no? No hacía falta mucho para cambiar, ¿no? Después de lo que pasó el año pasado, pues está claro que la plantilla pues ha mejorado bastante, aunque también hay que decir que hay que tener un poco de cautela, ¿no? No hay que lanzar campanas al viento, ni a favor ni en contra, sino esperar, ¿no?, que llegue la Liga, que son los puntos en litigio, y no engañarnos, ¿no? El año pasado, recuerda que en la primera jornada de Liga se le ganó ampliamente al Loja 3-0, todos los eran elogios para el equipo, para Monteagudo, etcétera, y viste ya cómo la temporada fue decayendo a la situación que nos llevó. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poquito de cautela, pero sí hay que tener la ilusión lógica de que este equipo puede aspirar a lo que todo el cadismo desea, que es lógicamente abandonar de una vez por todas esta segunda división B. Ojalá sea esta temporada. También con nosotros el que fuera futbolista del Cádiz Club de Fútbol, Enrique Ortiz. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, José. Al menos las vibraciones sí son diferentes a la pretemporada del Cádiz el año pasado. A todos se nos viene un poco la imagen, ese Cádiz Conil del Carranza, donde algunos nos llevamos desde luego las manos a la cabeza, ¿no? Sí, la verdad que el equipo el otro día, los primeros 45 minutos contra el Sevilla, dio una muy buena imagen. Como tú has dicho al inicio del programa, si el equipo juega a ese nivel durante la temporada, aquí en Carranza vamos a tener poquitos desengaños, porque a ese nivel y a ese ritmo de competición con los futbolistas que tenemos y con la intensidad que Asnel les transmite, deberíamos ganar, no todos porque es muy difícil, pero muchísimos partidos y tener muy pocos traspiés aquí en Carranza. Bueno, tuvimos ahí la oportunidad de ver ese experimento con Quique López actuando ahí de falso 9, yo diría que a los Cés Fábregas casi en los planteamientos de la selección española con Vicente del Bosque, y también, pues bueno, ver a Nafti ahí en el centro del campo con Martins, la continuidad prácticamente de una defensa que huele a titular en competición liguera. Yo, bajo mi punto de vista, el 11 que sacó la primera parte contra el Sevilla, para mí es el 11 tipo que pretende poner en liza Asnel, ¿no? A falta de, eso sí, de un central, ¿no? Que quizás es lo que falta para completar y están buscando. Para mí es el 11 tipo, luego por los demás, pues Jorge Luque o Airán se tendrán que ganar el puesto, pero mi punto de vista o mi forma de verlo es que el 11 tipo que va a salir el día 25, si algún día sacan los grupos... No sabemos ante quién. Si algún día sacan los grupos, no va a variar mucho del otro día, creo. Señor Baecillo, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo está después de este fin de semana trofeístico? Bueno, la verdad que contento sobre todo por eso, ¿no? Por la imagen del Cádiz, lo que yo creo que sacamos el limpio casi todos los cadistas de este trofeo Carranza, y bueno, como ha dicho Juan también, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero al menos da la sensación de que se va por el buen camino. Ese camino va a ser largo, complicado y habrá que trabajarlo mucho, pero bueno, al menos te queda la alegría de saber de que se están haciendo las cosas con sentido común y deportivamente con ideas, y a partir de ahí pues bueno, ya empezar a pensar en los próximos amistosos que quedan,
calendario cuando lo sepamos y bueno, si se cierra el equipo desde luego con alguna otra incorporación. Bueno, en esta semana hay varios puntos marcados. Mañana se va a presentar el acuerdo con el Fluminense a la 1 de la tarde en el Estadio Ramón de Carranza. El miércoles el Cádiz jugará un triangular en el Trofeo de la Sal en San Fernando ante el Córdoba y ante el conjunto isleño, y el domingo a las 9 de la noche tendrá otro derbi, en este caso ante el Atlético Sanluqueño en el Palmar. Pero vamos a intentar analizar el Trofeo Carranza de una manera un poco más o menos cronológica, ¿no? Lo primero que podremos analizar, por ejemplo, es el ambiente. Algo más de 4.000 personas en el estadio. En los alrededores había un poquito de ambiente de fútbol, no en exceso, pero desde luego comparado también con el trofeo del año pasado, sí podemos decir que más gente había, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Sí, bueno, el trofeo del año pasado tuvo buen ambiente en la final. Hubo partidos en los que hubo apenas 2.000 personas y es cierto que, bueno, al ser un evento todo junto con esos tres... yo me niego a llamarlo partido, porque si es de 45 minutos no puede ser un partido de fútbol. Los partidos de fútbol son de 90, de 3 partes de partido, que era toda seguida. Bueno, pues el ambiente no era bueno, evidentemente, pero yo creo que a la altura de muchísimos trofeos que se juegan este verano. Yo esperaba menos gente en principio, viendo lo que pasó el año pasado en la mayoría de los partidos y viendo, bueno, los comentarios que habían surgido a través de los aficionados en contra, sobre todo, como hemos dicho, del sistema de competición, y la verdad que, bueno, no fue un trofeo con mucho público, pero estuvo decentito, digamos, ¿no? Esperaba todavía menos gente, a lo mejor hay gente que dirá, joder, pues había poquitas, ¿no? Pero bueno, yo esperaba menos. La diferencia del año pasado a este es que el año pasado se jugaron 4 partidos y este año se ha jugado un partido de 135 minutos, entonces todo el mundo va a ese partido. Por eso había más gente quizás que en partidos del año pasado, que había un partido o otro partido, pero la diferencia... Quizás el tirón ha sido la expectación de ver al Cádiz, ¿no? Sí, evidentemente de ver cómo se presenta tu equipo ante su afición y de ver las caras nuevas, de ver un proyecto nuevo y bueno, y evidentemente porque el Sevilla ya lo que tenemos visto, ¿no? Aquí y el Mogres Atlético Tetuán, pues bueno, también daba un puntito ahí al trofeo, ¿no? Pero sobre todo era por eso, por la gente ver a su equipo y creo que no le decepcionó. Lo cierto es que el viernes, cuando hacíamos la previa, estaba con nosotros el presidente Florentino Manzano, estaba completamente convencido que el Sevilla iba a venir con el 11 de gala. Luego, cuando conocimos la lista de convocados, desde luego, su gozo supongo que quedaría en un pozo, porque ni un solo de los jugadores que participaron en Europa League, quizás... ¿no? Sí, Perotti. Pero de inicio ninguno, de los que partieron de inicio no. ninguno. Por buscar alicientes, pues con Dobia, el debut del francés, y también pues ver qué va a pasar con algún que otro jugador como Gary Medel, por ejemplo, que está ahí en el disparadero con la posibilidad de que se pueda marchar. Eso era lo poco que nos dejaba el primer partido entre el Sevilla y el Atlético de Tetuán. Es que por mucho interés que hubiera por parte del Cádiz y por el Sevilla de traer a los mejores jugadores al trofeo, hay una persona que se llama Unai Emery, que tiene una responsabilidad sobre el equipo, que una de las primeras responsabilidades que tiene esta temporada es clasificarse para la Europa League, y desde luego no va a tirar piedras sobre su propio tejado por el trofeo Carranza. Y a esta altura de pretemporada no va a meterle una carga de otro partido 48 horas después a unos jugadores, sabiendo que aunque tienen una ventaja de 3-0 para la vuelta, lógicamente habrá que jugarla, y el Sevilla económicamente también se juega algo para tener competición europea el año que viene. Sí, pero está claro que aunque los hubiera traído a la convocatoria hubiera estado. Tampoco era necesario que jugaran todos, pero bueno, con los que los traje a la convocatoria, a lo mejor pues, como con Dobia le das 15 minutos, una cosa así, pero bueno, que eso, como tú dices, donde manda patrón no manda marinero, y una Emery decidió eso y ya está. Bueno, lo cierto es que en la primera eliminatoria, en este Sevilla-Tetuán, pues los marroquíes empezaron presionando muy arriba, intentando agobiar sobre todo la defensa del Sevilla, pero arriba en ataque se veía una diferencia, ¿no? De diferencia sobre clara. todo falta de intensidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta cómo era el formato, aquí no puedes tirar 45 minutos ni media hora a la basura, y daba la sensación de que los dos equipos no estaban con el ritmo necesario para este tipo de formato, y es cierto que vimos sobre todo en los primeros minutos muy pocas ocasiones, esta que aprovechó el Sevilla con el fallo defensivo del Atlético de Tetuán, el gol de Medel en el minuto 31, y la anterior, que creo que fue de Perotti, ¿no? Que la lanzó fuera. O sea, un poquito más de intensidad por parte de los marroquíes, sobre todo en la presión, pero
pero poco más. Se hablaba que venía el Sevilla Atlético, no es que venía el Sevilla Atlético en sí, porque eran jugadores de la primera plantilla, pero sí a priori jugadores que no van a ser habituales en los planteamientos de Unai Emery, ¿no? Y además que el planteamiento de los partidos no puede ser lo mismo a 90 minutos que 45. Tú encajas un gol en la primera parte y ya sabes que te queda a lo mejor 10-15 minutos para reaccionar. No es lo mismo que tú tengas esos 10 o 15 minutos y otros 45 en la segunda parte. Es decir, que parece totalmente fuera de razón, ilógico total, ¿no? Por lo tanto, el equipo marroquí en los últimos minutos se lanzó hacia arriba, tuvo sus ocasiones. Hubo una ocasión final que Javi Vara sacó con los pies, que probablemente hubieran merecido el empate, porque tampoco en esos 45 minutos se había visto ningún tipo de superioridad por parte del Sevilla, ¿no? Sí, hombre, bueno, Rusescu tuvo 3. Ellos tuvieron al principio también un par de llanas. Sacó una Javi Vara, pero luego Rusescu tuvo 3. Yo lo vi equilibrado. Una falta de Perotti, igual que la que nos clavó en la escuadra, que la tiró fuera, y el gol, y el Sevilla, sin ser sus primeros espadas los que vinieron, es un equipo superior a... Sí, llama la atención lo frágil que pareció el Sevilla en defensa algunas veces, no solo con el Atlético Tetuán, sino también con el Cádiz en algunas jugadas. Sí, bueno, teniendo en cuenta que estaba jugando Diogo por la derecha, que el único habitual era Fernando Navarro, digamos, porque luego está jugando Juan Cala, que no juega habitualmente, y luego el chico del filial también era el Puerto, evidentemente Guarente, que no ha jugado en el Sevilla, que ha vuelto de la cesión, el único Medel en medio campo, evidentemente pues eso se nota porque viene a jugar encima contra un equipo desconocido que no sabe lo que te va a plantear y le costó con el Cádiz. En los 3 primeros minutos tuvimos 2 ocasiones que hizo Julián, 2 paradas espectaculares. Cuenta la intensidad con la cual los jugadores salen, ¿no? Tenía que ser todo lo contrario, ¿no? El jugador que no ha salido, que no ha contado para este partido de Europa League, que saliera más motivado, ¿no? Yo no vi tampoco el equipo salir un poco atrás, ¿no? No tampoco... Se sabían ganadores. Sí, la superioridad estaba clara. El equipo marroquí al principio yo le vi con ilusión, hubo momentos nerviosismo, regalaron el gol, está claro, y al fin y al cabo, al final se animaron un poquito porque también la grada le empujó un poquito con ilusión para llegar arriba. Tuvo un par de ocasiones, para mí las tuvo, y no sé, yo, mi opinión, Enrique, a lo mejor el empate no hubiera sido injusto del partido. Y fue el único fallo defensivo. Además, el gol le regalaron, sí, sacó el portero, ya con el portero descolocado, robaron el balón ahí en 3/4, y Medel lo único que tuvo que hacer es ponerla dentro de los 3 palos. Bueno, está claro que ese Sevilla-Tetuán que servía un poco de antesala o de inicio de esta 59ª edición del Trofeo de los Trofeos, no era más que bueno, el previo del prólogo del Cádiz-Sevilla, ¿no? Que yo creo que todos teníamos claro que este iba a ser el partido, o los 45 minutos en este caso, de este Trofeo de los Trofeos. Y lo cierto es que, sobre todo por la parte del Cádiz, ni mucho menos se desentonó. Los primeros minutos, como van a ver, fue con un Cádiz completamente volcado sobre la portería del Sevilla. La gente estaba claro que tenía ganas de ver a su equipo. Como decía Enrique, perfectamente puede ser un 11 titular que veamos en la primera jornada de Liga, el 24 o el 25 de agosto. El Sevilla prácticamente mantenía el mismo equipo, cambiaba al portero, en vez de Javi Varas actuaba Julián en la segunda parte, y también entraba Maduro por Guarente en el doble pivote. El resto del equipo pues prácticamente era similar al que había jugado ese primer partido, esos primeros 45 minutos ante el Atlético Tetuán. Y el Cádiz, la verdad es que si hubiera tenido un poquito más de acierto, hubiera estado menos acertado en este caso Julián, pues en el minuto 4, minuto 5, podría haberse puesto por delante en el marcador. Hemos visto el tiro de Quique que sacó Julián a los 47 segundos, también este lanzamiento que detiene el propio Julián, no había fuera de juego. En el minuto 4 hay también un centro por banda que remata Juan Villar de cabeza fuera. Y en el minuto 6 hay también un lanzamiento de Perico que detiene Julián. 4 ocasiones clarísimas, desde luego, en el inicio del partido ante un Sevilla, ¿no? Sí, 4 ocasiones clarísimas y muy poco espacio de tiempo, que es lo que estábamos hablando. El Cádiz salió con una intensidad terrible a este partido. Este es el golazo de Perotti. Ante cosas como estas, poco se puede hacer, ¿no? Y es donde la calidad impera. Si lo pone ahí en la cuadra, evidentemente el portero poco o nada puede hacer. Es llamativo, ¿no? Con la ilusión que salió el equipo. Y como tú dices, 4 ocasiones en 6 minutos, pero si esto hubiera sido un partido de competición, hubiera habido bastantes críticas, ¿no? Porque hubo un par de ellas de los 4 que no se pueden y no se deben de fallar, ¿eh? Sobre todo la segunda, está solo ante el portero y no sé. Pero el portero también juega, ¿eh? Sí, no, pero vamos a ver, el jugador de donde estaba prácticamente en el borde del área chica es suya.
por mucho que sea el portero, es tuya. Es muy buen portero. Yo ahí porque discrepo, Julián, Juan. O sea, Julián yo es he muy sido buen futbolista portero, y yo me he tapa. visto en Tú muchas de esas. justificas mucho a tus compañeros de profesión, pero yo como aficionado digo que un jugador que tiene una pelota cerca a medio metro del borde del área chica, la tiene que meter sí o sí. Sí o sí, ¿no? Siempre. Yo pienso que casi siempre la tiene que meter. Vale, vale. Bueno, Juan Villar tuvo 3 ocasiones en el partido, de las 3 metió una, por lo cual mejora Nos tiene acostumbrados, ¿no? la media del año pasado y ojalá sea capaz de mantenerla en Claro, sí, eso temporada. es lo mismo de siempre. A criticar, pero el único que la metió fue Juan. No, está claro, y yo vuelvo a repetir lo mismo del año. Yo tengo una idea sobre Juan Villar. Yo creo que si este año el Cádiz le va muy bien, Juan Villar va a ser un jugador que, Importantísimo. aparte importante, que incluso se va a tornar parte ídolo de parte de la afición. Sí, sí. Yo lo veo así, ¿no? No, Y ya que está aquí Enrique, y me va a permitir una cosa, Enrique, en el Cádiz, o en la afición cadista, hay muchos aficionados que han sido pros y contra tuyo toda la vida. A eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y yo creo que a final de temporada tus números eran magníficos, de goles y de asistencia, ¿no? Por Y eso, yo creo... por eso lo defiendo. No. Hombre, me Pues parece siente muy bien. identificado. No, Porque o sea, a mí me igual. parece que tú le defiendas porque no digo que seas corporativo, pero al fin y al cabo tú has jugado, sabes más de nosotros de lo que pasa en un terreno de juego, pero que te digo que el futbolista en este caso, con todas las críticas y todo, el máximo goleador del año pasado fue Juan Villar. Es cierto que falló muchísimos goles, pero yo creo que si al Cádiz le va bien, Juan Villar le va a ir bastante bien. Bueno, hubo que llegar a la tanda de penaltis. Hay algo que el Cádiz tiene que mejorar y está claro que los lanzamientos desde los 11 metros No, tiene que falló mejorar. Perico. El lanzamiento de 11 metros y mejorar cuáles son las reglas del campeonato. Bueno, esa lo vamos a ahora analizar, hablaremos lo vamos a después. analizar Eso viene después. luego. Pero bueno, la verdad es que la tanda de penaltis no fue nada buena para el Cádiz. Incluso este penalti hubo mira dónde se pone el portero. que Mira repetirlo dónde porque está se el había portero. adelantado muchísimo Julián. Era una realidad que había que repetir ese penalti, que por cierto llega a instancias, en este caso, de Alejandro, que era el que le estaba diciendo ahí al asistente que había que repetirlo porque se había adelantado. Y en ese segundo lanzamiento sí entró, desde luego, el tiro de Josete, de Andrés, perdón. Luego, pues fallaría Quique y lo metería Quique López. Desde luego, de los 4 lanzamientos del Cádiz, el único que lo tiró bien, por decirlo de alguna manera, fue Quique López, el cuarto, ¿no? Y el Sevilla, pues de los 5 que lanzó, solamente el canterano Curro, pues lo falló. En este caso, acierto a Alejandro, que lo detuvo con los pies. Y también, como decíamos, pues lo que no tiene sentido es que no se hiciera la tanda de penaltis en el primer partido y en este caso que en el segundo pues ya directamente el Sevilla saliera campeón. Lo comentábamos, yo creo que casi todo a través de Twitter y de todos sitios, que si por ejemplo el resultado del primer partido, como fue que ganó el Sevilla, y en los otros 2 se hubieran dado también por 1-0, con un reparto de victoria entre los 3, ¿cómo se dirime el ganador? Solamente hubiera faltado que el Sevilla no hubiera marcado en este partido, hubiera sido 1-0, 1-0, 1-0. Claro, fíjate. ¿Qué sistema? ¿Hubiéramos vuelto a rifar el trofeo, hacer un sorteo? Claro. La moneda, yo decía, ¿no? que era La muy, moneda, yo bueno. decía que era muy gaditano lo de hombre base, echarlo a hombre Bueno, base. pero vamos a decir que en el año 62 un gaditano como Rafael Ballester fue el que inventó, digamos, las tandas de penalti para decidir estos empates. Fíjate la que hubiera sido que en el propio Cádiz, después de casi 50 años, pues cometiéramos este lapsus, ¿no? De todos modos, para mí hay un segundo error, que fue, y va a pasar también el torneo de la Sal, que ya están definidos cuáles son los cruces. En cualquier triangular, el segundo partido lo juega el equipo que todavía no ha participado con el perdedor, con lo cual tú tienes una final asegurada. Siempre en el tercer partido se Una juega final algo. asegurada. Siempre. Aquí pues vimos lo que pasó en el tercer partido, que ya no se jugaba nada ninguno de los 2 equipos, con lo cual la emoción y el interés decreció. Puede decir que estábamos viendo Arcadia, etcétera, pero los de cara al trofeo, nada. Nos queda la sensación de que, hombre, vale que todas las circunstancias tuvieran que llevar a hacer este tipo de formato, por lo que fuera, bueno, pero ya una vez que lo haces, macho, no improvises y tenlo todo bien atado para evitar... Hay que recordar que el Cádiz en su cuenta de Twitter decía que ganando 2-0 en el tercer partido, el Cádiz era el campeón y luego pues consultaron con el Sevilla tal y cual y salió el Sevilla campeón. Bueno, Es que sí. Sí, no es así, pero que existía el error en ese Era caso por parte 3 del Cádiz. puntos por la victoria, Perdonadme un 2 por el segundito que empate. tenemos que ir a publicidad, enseguida continuamos en Carranza 10.